2 meses de sufrimiento, 2 meses de esperar para noticias en la primera vez y ahora esperar para lo que sea, para saber lo que ha pasado y qué podemos hacer para que nunca más podría hacer. Alcaldesa, ¿qué se sabe de la investigación? ¿Cuándo va a finalizar? ¿Qué le han comentado a usted? Estamos siguiendo con todos los esfuerzos federales y también aquí local, pero las razones no podemos decir, pero estamos siguiendo adelante y también haciendo todo lo que podemos en cambiar, como hacemos las recertificaciones, todo para que tenemos más seguridad, más transparencia, algo que puede bajar la ansiedad que tienen todos por esa situación. Claro, ¿ustedes le han comentado cuándo podrían liberar los primeros reportes, los primeros avances de la investigación? Sí. No, de verdad no. NIST, que es la Fuerza Federal, mañana tiene algunas noticias sobre su equipo, pero las razones no tenemos. ¿Qué se sabe porque hoy he escuchado al comisionado Joe Martínez que decía que se habían encontrado muchos efectos personales y otros objetos de valor, hablaba de cajas fuertes, por ejemplo, en el depósito que hay en el departamento, en el terreno que pertenece al Departamento de Aviación cerca del aeropuerto? Allí tienen todo guardado, identificado lo más pronto posible. También tenemos un problema de contaminación que la Agencia Federal del Ambiente Natural dice que tenemos que limpiarlo suficiente para devolverlos. Entonces es algo que vamos a tener que ver quién va a pagar para esto, que sería muy costoso. Y las cosas duras son más o menos muy poco para limpiar, pero cosas de material, de papel, fotos, están con contaminación y va a tomar tiempo y costo para limpiarlo. Yo le iba a preguntar si hay un plazo para esta tarea. ¿Hay Eh, un plazo, algún deadline para hacer esta tarea? Estamos ahora tratando con la Corte ver qué podemos hacer. Todo está bajo de la Corte. Ellos tienen la decisión porque de los costos ellos tienen que decir, pero nosotros vamos a seguir adelante porque sabemos que las familias están esperando y queremos devolver las cosas lo más pronto posible. Alcaldesa, ¿usted tiene una opinión sobre dónde debería hacerse el memorial? Si debe ser aquí en el sitio o tal vez aceptar la propuesta de Miami Beach para que sea en el parque que está cerca. Para mí sería lo más cerca posible porque eso es exactamente donde ocurrió. Pero eso también va a decidir en la corte. Si cuando alguien compre el terreno, ojalá que ellos puedan dar espacio para esto. También la ciudad de Miami Beach ha donado espacio. Entonces hay varias posibilidades. Mientras tanto, esa pared memorial vamos a guardar en el Museo de Historia de Miami. Algunos familiares le han pedido que el condado haga un esfuerzo y compre el terreno para que lo transforme en un memorial, algo así. Bueno, el juez sí dijo que si alguien tiene bastante dinero para comprar el terreno, que él valúa más que $100 millones, sería posible. Pero alguien tiene que pagar para que los que han perdido sus ahorros pueden recibir su cantidad. Hoy se cumplen 2 meses exactos desde el derrumbe de las Champlain Towers en Surfside, la mayor tragedia que ha sacudido al sur de la Florida y que dejó un saldo mortal de 98 víctimas que perdieron la vida aquella madrugada trágica del pasado 24 de junio. Y miren lo que es este gran depósito, este enorme depósito del condado de Miami-Dade, que en realidad depende del Departamento de Aviación del condado y al que han sido traídos los restos del edificio de Surfside. Estas montañas de escombros son las que se trajeron aquí desde la localidad de Surfside y ustedes ven cómo toda la zona está custodiada y siguen aquí trabajando los
bomberos del departamento de Miami-Dade y también otros voluntarios que lo que están haciendo es una tarea manual, porque debajo de esta montaña de escombros hay un montón de objetos personales, de efectos personales que han siendo o que van siendo encontrados debajo de los escombros y que deben ser catalogados para luego ser devueltos a los familiares de las víctimas mortales de esta tragedia. Se han encontrado todo tipo de objetos de valor y objetos que tienen también un valor sentimental para los familiares de las víctimas y que son necesarios para cerrar este capítulo, incluso para llegar a terminar con todo lo que es el proceso para poder velarlos y para poder terminar de dar vuelta a la página según las creencias religiosas de las víctimas afectadas. Ese es un trabajo artesanal y manual que se está realizando aquí en este predio y en el que además se están realizando otras tareas de peritaje, porque ustedes recuerden que sigue adelante la investigación para tratar de saber cuáles fueron las razones que provocaron este colapso mortal en la madrugada del pasado 24 de junio. Así luce el lugar donde colapsó el edificio de las Champlain Towers aquella fatídica madrugada del 24 de junio. Aún no tenemos mayores detalles de cuáles fueron las causas, las razones por las que se provocó este derrumbe. Hay una investigación en curso, pero no se han liberado aún algunos reportes preliminares que nos permitan saber o tratar de saber qué fue lo que sucedió, qué fue lo que provocó este repentino colapso en un edificio que ya tenía 40 años y que estaba iniciando el proceso de recertificación aquí en la ciudad de Surfside para saber si estaba en condiciones de ser habitable y básicamente si era seguro. Esa investigación podría continuar un mes más y por eso nosotros fuimos a dialogar con un experto para saber cuáles son los detalles que se tienen hasta el momento y que podrían ayudarnos a entender qué fue lo que sucedió aquella fatídica madrugada del 24 de junio pasado. Hasta el día de hoy, ya después, más de un mes, después de 2 meses después de lo que sucedió en la tragedia de Surfside, y teniendo en cuenta lo que se ha conocido de la investigación, ¿qué te parece que ha pasado? ¿Qué parece que ha pasado? Bueno, desde nuestros estudios estamos analizando qué es lo que se está mirando, qué es lo que se está estudiando. Hemos tenido conversaciones con gente especialistas también para debatir lo que está pasando. Hoy por hoy están analizando lo que quedó en pie en la zona. Hay especialistas analizando el suelo, analizando las fundaciones, algunas columnas que quedaron en pie, para ver si llegan a un peritaje más exacto de lo que pasó. En nuestra opinión, la parte del edificio que había quedado en pie creo que habló bastante en su momento, creo que habrán hecho peritajes antes de tirarlas abajo, entonces aún no se conoce qué es lo que descubrieron en el edificio que quedó en pie. Ahora hay que esperar a los resultados finales, creo que van a tardar por lo menos un mes más. Por lo que vos has visto y teniendo en cuenta que hay que esperar a que finalice esta investigación, ¿qué crees que puede haber sucedido o dónde tal vez habría que investigar para saber qué sucedió? Yo creo que lo primero que hay que ir y que se puede haber hecho desde el principio, de forma inmediata, como es ir a ver los planos. Los planos que se tuvieron en la ciudad, los planos que se aprobaron, creo que eso es lo primero que se tenía que haber investigado, que creo que lo estarán haciendo, para saber, primero, qué es el sistema estructural que usaron, a ver el procedimiento, los cálculos que se hicieron, y luego saber si eso quedó ejecutado en obra. Pero hoy por hoy los planos es fundamental que los miren. Estuvimos viendo algunos peritajes en la zona, no tenemos nadie ni ninguna constancia de que estén estudiando los planos y cuáles son los resultados de los planos. Una vez que tengamos los planos analizados se puede ver qué sistema estructural se usó y si ese sistema estructural fue ejecutado bien.
creo que eso es lo más importante que hay que descubrir hoy por hoy. A partir de allí se puede abrir una cadena de responsabilidades, ¿no? Exacto, exacto, porque hay una cadena de procedimiento de planos, desde los cálculos, de la ejecución, desde la aprobación y desde la inspección en obra. Entonces, nosotros acá en Estados Unidos, cuando construimos, hay muchísimas inspecciones de la ciudad, hay muchísimos análisis de documentación en la ciudad que se fue aprobada. Entonces, primero tenemos que ver cómo son los cálculos, si estaban bien o mal. Primero tenemos que después ver qué sistema de estructural se usó, si ese sistema estructural estuvo bien calculado y después si estuvo bien ejecutado. Eso creo que es fundamental que se empiece por ahí y luego atacar la zona, que es lo que quedó en pie, el suelo, el movimiento del suelo, la resistencia del suelo, los cimientos. Creo que todo eso va a llevar bastante tiempo y análisis. Teniendo en cuenta esto que vos decís, o sea, el primer punto sería si los planos estuvieron bien hechos, ahí ya la responsabilidad sería del profesional que los calculó, el estudio de ingeniería, quien los hizo. Después, la segunda responsabilidad sería si el constructor cumplió con lo que decían esos planos, y la tercera responsabilidad sería la inspección, en este caso por parte de la ciudad, para justamente chequear que se hubiera ejecutado tal cual como decían los planos, ¿no? Exacto, la cadena es básicamente como vos lo dijiste. Primero hay un ingeniero que hace los cálculos, en base al diseño de la arquitectura se hace el sistema estructural que se quiere usar. Una vez que uno elige un sistema estructural que puede ser tradicional, postensado, punzonamiento, puede ser un montón de sistemas, hay que ver esos cálculos. Una vez que se hacen esos cálculos por un ingeniero, la ciudad los tiene que revisar y aprobar. Una vez que la ciudad lo aprueba, se pasa al constructor que lo va a ejecutar según planos. Y además tenemos las inspecciones, tanto privadas como inspecciones de la ciudad, ambas, que van a hacer que se ejecute según plano. Entonces, toda esa cadena hay que ver si pasó y cómo pasó. Más allá de lo que haya quedado ahora o más allá de lo que se pueda estudiar hoy por hoy, de lo poco que quedó en el lugar. Comparando lo que sucede aquí con lo que sucede en Argentina, ¿es igual? ¿Hay alguna diferencia? ¿Aquí esas inspecciones son más rigurosas, tal vez? Sí, la documentación es mucho en el sentido de que acá casi en la ciudad se entrega lo que en Argentina podría llegar a llamarse un pliego de especificaciones técnicas y un pliego de especificaciones generales que se usan para una empresa constructora. Eso mismo iría a la ciudad. A diferencia de Argentina, la documentación que va a la ciudad es mucho menor. Entonces, acá la documentación es exacta de lo que se va a construir, desde el tema estructural hasta las puertas, manijas o luces que se van a usar, está todo documentado en la ciudad. Todo el proceso de documentación es mucho más extenso, se puede estar hablando capaz de hasta más de 100 planos que se pueden presentar en una ciudad para un edificio de ese tipo. Walter, me nombraste 3 diferentes sistemas de construcción. ¿Estos sistemas de construcción estaban vigentes cuando se hicieron los planos, específicamente para el caso de Champlain Towers en el año 1979, para construirlo luego en 1980? Sí, estaban vigentes. Seguramente en esa época había más experiencia o menos experiencia, o había también más profesionalismo para ejecutarlo. Vigentes estaban, se conocían, seguramente había que estudiarlos muchísimo más en esa época, pero vigente estaba, los cálculos estaban, eso se podía haber hecho. ¿Cuáles son esos 3? Explícamelos brevemente. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo trabajan? En realidad son varios sistemas. Los más comunes son lo que se llama estructura tradicional, que son columnas, vigas, que son lo que se usan en Argentina. Y acá hay otro sistema que se llama postensado, donde las vigas no están y funciona la losa que es postensada. Entonces todo el cableado que hay, los hierros, la estructura de hierro es diferente, donde se tensan en lugares donde hay vigas. Entonces el punzonamiento de la columna lleva una cantidad de hierros totalmente sobredimensionado, al común de un punzonamiento sin vigas, con vigas, que lleva muchísimo menos. Entonces también tenés el pretensado, que son las losetas que también hay en Argentina, también se usan, que son las tradicionales losas pretensadas de Argentina.
Y después acá hay también los precast, que son las que se usan, que para abarcar mayores luces, que vienen ya hechas con grúas, que tienen un sistema de logística muchísimo más complicado. Pero lo más importante que nosotros destacamos en los sistemas estructurales, que se deben analizar cada sistema estructural por cómo es el sistema, y si se puede usar o no ese sistema, y si es correcto o no ese sistema. Nunca se puede comparar un sistema con el otro, porque no funcionan iguales. Acá la estructura, lo más importante de la estructura, que los cálculos, que un ingeniero estructural sabe muchísimo más que nosotros, pero lo más importante es llevar las cargas a tierra. ¿Cómo llevas las cargas a tierra? Depende del sistema que vos quieras usar y los cálculos de ese sistema. Esto básicamente surgió a partir de que algunas semanas después de que, o algunos días después de que se derrumbó el edificio, algunos analistas del exterior criticaban por lo que veían a simple vista y decían que el edificio, creían que la razón del derrumbe del edificio era porque no tenían vigas, ¿no? Exacto. Nosotros estuvimos viendo, también escuchamos muchos videos, muchos profesionales que intervinieron, todos de forma muy respetuosa. Yo los conozco a la mayoría y son gente muy profesional, muy capaz para hacer un análisis. Lo que también las opiniones de cada uno y las hipótesis son diferentes, por eso es importante que los peritos trabajen y den un resultado lo más exacto posible. Pero lo más importante, que era lo que nosotros con los colegas discutíamos, es que cada sistema tiene que analizarse en sí mismo. O sea, no podemos comparar como, por ejemplo, el tema de las vigas. En realidad era un sistema estructural diseñado sin vigas. Lo que nosotros no tenemos que preguntar... ¿Son igual de resistentes que otro sistema con vigas? Es igual que resistente, solamente tenemos que analizar en realidad, no es si falta o no la viga, sino que el sistema que se usó estaba bien ejecutado. Porque si el sistema que se usó estaba mal ejecutado, ahí tenemos el problema. O estaba mal documentado, ahí está el problema. Pero obviamente que si nosotros al edificio le cambiamos el sistema y ponemos otro sistema estructural, bueno, sí, seguramente capaz no se caía o no se construía o había un montón de hipótesis más. Lo que nosotros queremos hacer hincapié en saber qué sistema se usó, que esté la documentación de ese sistema y si ese sistema estuvo bien calculado y bien ejecutado. Eso es lo que nosotros queremos saber. Walter, por lo que se sabe hasta ahora, ¿qué incidencia pudo haber tenido la erosión del mar, el ingreso del mar y el suelo en el derrumbe? Puede haber sido bastante. Es muy importante que todos los edificios que estén cerca del mar estén bien mantenidos. Que cualquier problema o fisura en la estructura hay que atacarlo enseguida y solucionar enseguida. Para el hierro, lo peor que le puede pasar es el agua salada, lo cual la incidencia puede haber sido importante. ¿Qué opinas con estas diferentes propuestas de las diferentes ciudades de reducir el tiempo para realizar la famosa recertificación, que bueno, ya era un código aquí que se hacía cada 40 años? Sí, yo creo que es muy buena idea bajar esos años. Quizás se pueda investigar un poco en zonas que se pueden hacer, ya que todo lo que sea la certificación de 40 años moviliza muchísimo trabajo, moviliza muchísima demanda de la ciudad, tiene que estar preparado para eso. No sé si capaz todas las ciudades podrían hacerlo cada 20 años, cada 15 o cada 30 años. Creo que se puede abarcar en zonas que sean más afectadas, como decías vos, el tema del mar, todo lo que esté en la costa, se puede achicar los tiempos, y en otras zonas que tengan un poquito más de resistencia se puede hacerlo a los 40 años tranquilamente. Como una persona que trabaja en la industria de la construcción, ¿crees que los políticos están llevando bien esta investigación o están tratando de cubrirse por tal vez decisiones que no tomaron hace algunos años atrás? No, yo creo que la ciudad está actuando bien, creo que la ciudad actuó rápidamente. El tema es un tema muy delicado, creo que aparte, en mi opinión personal, esto no pasó nunca, lo cual, como todo nuevo, hay a veces hasta no saben por dónde empezar. Creo que es un tema muy difícil, hay muchas víctimas y creo que lo que se está haciendo es muy prudente. Quizás la ansiedad de las personas y de las víctimas por buscar una respuesta apresura o insiste en buscar un porqué.
pero creo que el porqué va a tardar en venir, no va a ser fácil y creo que no vamos a tener exactamente qué fue lo que pasó al 100%. Podemos tener unas hipótesis bastante cercanas a la realidad, pero no tenemos las herramientas, el edificio no está, podemos estudiar lo posible que pudo haber pasado, pero hay que tener paciencia porque es un tema muy complejo para analizar y dar una respuesta de forma tan rápida o una hipótesis tan rápida con tantas personas y con tantas víctimas que tuvieron. ¿Qué pasa con los edificios aledaños y específicamente con el edificio gemelo al que se cayó? El edificio gemelo es nosotros tenemos conocimiento que se hizo en el mismo año con la misma empresa constructora. Creo que ese edificio tiene que estar investigándose a la par de lo que se está investigando ahora, lo que quedó del edificio que se colapsó. En primer lugar, volviendo a los planos, si se hizo con los mismos planos, si se hizo con el mismo sistema, con la misma empresa, analizar los puntos que hay en los planos, quizás ver algunas fallas en algunos funcionamientos de columnas o en algunos cálculos de algunas luces largas o lo que sea. Hay que ir inmediatamente a analizar ese edificio y analizar el mantenimiento de ese edificio también, tratar de que vean qué es lo que está pasando. Hoy por hoy, si está hablando, como decimos nosotros, que las estructuras hablan, se mueven, y si está teniendo los mismos problemas que tuvo el edificio que colapsó. Hay lugares que capaz pueden estar marcándose en las mismas zonas, podemos tener los mismos problemas, entonces es bueno tener ese edificio en pie aún. El edificio gemelo puede ayudar a determinar si, como decían algunos especialistas, los constructores en esa época trataron de ganarse un piso más, no poniendo los hierros o la protección necesaria. No, el tema de ganarse un piso más depende del sistema estructural que uno use. Al usar un postensado, por ejemplo, que no es el que se usó, por eso tenemos que analizar bien cuál fue el que se usó, el postensado hace que las losas estén sin vigas, entonces la distancia entre pisos se puede achicar. O sea, al hacer la distancia más chica entre pisos, podés quizás a un zoning que permite cierta cantidad de altura y no puedes exceder más de los 75, 65, 80 pies de altura, entonces en eso puedes usar un sistema estructural que te permite acortar las luces entre pisos y poder agregar un piso más. Pero eso porque hay sistemas estructurales que lo permiten. Entonces hay que ver cuál se usó acá para poder saber si se ejecutó bien. Las dos últimas, Walter. Una, técnicamente en el lote vacío que quedó ahora donde estaba el edificio, ¿se puede volver a construir? ¿Qué precauciones habría que tomar? Si te preguntaran a vos, ¿vos recomendarías allí volver a construir? Sí, en donde quedó el edificio, obviamente el suelo hay que tratarlo, ¿ok? Hay formas de nosotros hacer estudios de suelo en donde dice la resistencia que tiene ese suelo y cómo lo podés mejorar. Hay sistemas como estructurales, también hay sistemas que hacen cimientos y hacen fundaciones, que existe los pilotes hincados, que son pilotes que se van martillando, eso hace que se expanda el suelo y se empiece a endurecer. Hay pilotes que se pueden hacer in situ en el lugar, que no son hincados. Hay todo un tratamiento que se puede hacer en el suelo para que tenga más resistencia. Depende de la resistencia del suelo, es lo que soporta por pie cuadrado o por metro cuadrado, es lo que vos debes calcular para hacer el sistema estructural. Entonces, no hay ningún problema en usar ese suelo tratado de otra manera. ¿Y el terreno vale 120 millones como ofertó este inversor privado? Nosotros hacemos varios análisis, tenemos en parte de nuestra compañía, hacemos desarrollo de todo tipo. El mercado hoy por hoy está revuelto. En mi opinión, no creo que llegue a ese precio el lote. Que habría que tomar la oferta ya para poder pagarle a los familiares. Sería la mejor opción, pero yo no creo que ese lote valga 120 millones. La última, ¿cómo ha afectado a la industria, a tu profesión, a tu trabajo, lo que pasó en Cersafe en estos últimos 2 meses? Bueno, se aceleró muchísimo el tema de la rectificación de los 40 años. La ciudad
¿Cómo funciona la recertificación? Cuando un edificio llega a los 40 años, el Property Appraisal, que es un sistema donde nosotros figura todos los años de edificios, le avisa a la ciudad que cierto edificio cumple los 40 años, entonces la ciudad debe mandarle una carta al condominio, al edificio o a quien sea, avisándole que tiene que hacer la recertificación. Todo ese proceso burocrático se aceleró muchísimo, porque la ciudad tenía muchísima demanda de eso y estaba retrasada. Entonces, todo eso se tuvo que acelerar muchísimo, eso impactó en donde vino muchísima gente a buscar ingenieros, a buscar arquitectos para poder hacer la certificación de los 40 años y está generando todo un movimiento de nuevas inspecciones, de nuevos requisitos y la ciudad está cayendo encima de todo para poder abastecer la demanda que tenemos de ese trabajo. Paralelamente hay una causa judicial que está a cargo del juez Michael Hassman y que básicamente lo que está tratando de hacer es lograr una indemnización no solo para los familiares de las víctimas que perdieron la vida, sino para los sobrevivientes que han perdido su casa, su vivienda, muchos objetos de valor y que también están buscando tener algún tipo de indemnización. Hoy por hoy hay un debate entre los familiares y los sobrevivientes sobre cuál debería ser el destino final de este lote que está vacío. Los familiares de las víctimas que murieron aquí están a favor de que se haga un memorial en este lugar que recuerde a las víctimas, mientras que los sobrevivientes están buscando que esta propiedad pueda ser vendida para que de esa manera puedan lograr una indemnización y así poder adquirir una nueva vivienda. Y hay otros que consideran que sería mejor construir en el lugar un nuevo edificio para que puedan recuperar un lugar donde vivir.